Bienvenido a Salud con JGH, tu canal donde hablamos temas de salud de una forma práctica, sencilla, sin tanto tecnicismo. Y hoy tenemos un tema súper importante que es alergia versus intolerancia, justo como sale en el título. Y qué más que nuestro colega y amigo, el licenciado Leonardo. Leo, por favor, comenta quién eres. Gracias, José. Un gusto estar acá en este espacio que tienes, de verdad. Importante llegar a muchas personas a través de esta plataforma. Un saludo a todos aquellos que estén detrás de la cámara. Y bueno, como decía José, mi nombre es Leonardo Sánchez, soy licenciado en bioanálisis de la Universidad de Carabobo. Estuve también con una experiencia en lo que es la parte de inmunología, fui profesor de inmunología en esta universidad también, un par de años, y tuve la grandiosa oportunidad de trabajar en un laboratorio de especialidades inmunológicas en la ciudad de Maracay, donde trabajábamos de la mano justamente con médicos especialistas en la parte de inmunología, de alergología. Así que tuve la oportunidad de ver muchos casos interesantes en relación justamente a este tema de alergias versus intolerancia. Excelente, Lea. Entonces, oye, eres una persona con bastante experiencia en el área inmunológica y justamente, digamos, para entrar ya en materia, coméntanos un poco qué es la alergia. Claro, mira, es importante determinar un poco la diferencia entre un y otro, ¿no? Una alergia o un proceso alérgico es una condición fisiopatológica que se presenta en nuestro cuerpo cuando nuestro organismo tiene contacto específicamente con una sustancia alergénica, ¿okay? o un alérgeno, ¿sí? Esto es una reacción específicamente donde se ve involucrado nuestro sistema inmunológico, ¿ok? Hay la producción de unas sustancias químicas, proteínas específicamente mediadas por inmunoglobulina E, que desarrollan todo un conjunto de signos, síntomas clínicos que pueden ser locales, de una parte específica de nuestro cuerpo, o que pueden ser sistemáticas en todo nuestro organismo. O sea, que en resumen, más o menos, para que nos entiendan todos, es cuando nos exponemos a una sustancia que se llama alérgeno y es la que desencadena en nosotros esta producción de inmunoglobulina E. Exactamente. Una vez que tu cuerpo tuvo contacto con este alérgeno, ¿okay? Que es el término que vamos a utilizar ahora en adelante, tu cuerpo tiene una reacción de manera rápida. Por eso también es determinada incluso una reacción de hipersensibilidad inmediata. También ese es otro de los nombres que se utilizan para este tipo de reacciones. Y por la parte de la intolerancia, ¿qué es la intolerancia? Bien, la intolerancia, esta, a pesar de tener también una parte inmunológica, ¿ok? La gran diferencia con la alergia es que es mediada por otro tipo de proteínas llamados inmunoglobulinas G, ¿ok? Estas proteínas son también formadas por nuestro sistema inmunológico, pero la reacción como tal es completamente diferente en el proceso de alergia. Y además, también por supuesto existen factores metabólicos o enzimáticos que pueden generar lo que es todo un proceso de intolerancia. Hay que tomar en consideración que las intolerancias básicamente vienen dadas por alimentos o bebidas, ¿ok? Mientras que las alergias, los alérgenos como tal, que generan las alergias, pueden ser desde alimentos, animales, componentes de animales, incluso venenos de animales o sustancias químicas que están en el ambiente, insectos que pueden generar todo lo que es un proceso alérgico. Porque esa podría ser una de las diferencias, porque a veces incluso dentro del rubro de salud, muchos profesionales tendemos a confundir el tema de alergia y de intolerancia. Entonces, más o menos, a ver, ¿cuáles serían cómo sería esa diferencia? Claro. Desde el punto de vista clínico, hay que tomar en cuenta que muchos de los signos y síntomas son muy característicos en la parte de alergias, ¿no? Ahí, como les mencioné, pueden ser específicamente de una parte de un cuerpo, puede ser solamente de la piel, puede ser solamente de la zona donde se está viendo afectada, puede haber rash cutáneo, puede haber también, por ejemplo, una reacción de anafilaxis, que es una de las principales que se presenta en temas respiratorios, ¿okay? Un choque anafiláctico. Esto desde el punto de vista clínico, mientras que las intolerancias suelen ser un poco más crónicas, hay malestar general, dolores de estómago, dolores de cabeza, en muchos pacientes se presentan diarreas, ¿okay? Como les mencioné, las intolerancias básicamente vienen por temas alimentarios, ¿no? En el caso de las alergias como tal, desde el punto de vista del laboratorio, también podemos diferenciarlo porque las alergias están mediadas específicamente por las inmunoglobulinas de clase E, mientras que las intolerancias pueden ser
por una fase metabólica, deficiencia de una enzima, por ejemplo, o también mediadas por inmunoglobulinas, pero de la clase tipo G. Entonces, por allí podemos diferenciar un poco una de las otras. Ya, o sea que quizás para poner un ejemplo y traerlos en contexto es cuando estamos en la playa, por ejemplo, y comemos un camarón o algún producto del mar, pescado, y nos da ese cuadro de alergia, es inmediato, eso es rápido. Pero en algunos casos, por ejemplo, si somos intolerantes a la lactosa y tomamos leche, no es que ya vamos a tener esa emergencia como en el caso del camarón. Exacto. O sea, es algo que... Por supuesto, fíjate, esta diferencia que tú estás mencionando es importante. De hecho, muchos pacientes tienen bastante riesgo, sobre todo cuando son alérgicos a estos alimentos del mar, por ejemplo. Se ha escuchado muchos casos de personas que son alérgicos al marisco, al camarón, por ejemplo, incluso al mismo pescado. Y una vez comprobar los alimentos, sufren un aumento de lo que es el volumen de la epilotis, pueden tener una reacción respiratoria, ¿ok? Lo que se conoce como un shock anafiláctico. Esto puede pasar en cuestiones de segundos y por supuesto hay un riesgo de la vida. En cambio, las intolerancias muchas veces ocurren durante el proceso de digestión. Esto puede tomar minutos, en algunos casos hasta horas, ¿no? Y las personas, por supuesto, van a empezar a sufrir estos malestares y que incluso pueden durar en el tiempo, ¿no? Porque se genera todo un proceso inflamatorio dentro de lo que es el sistema digestivo y básicamente de esa manera podemos también empezar a ver y diferenciar un poco una patología de la otra. O sea, sí, o sea, ahí estás prácticamente comentando el tema de los riesgos, lo delicado que es y la forma de buscar ayuda. Pero ahora, desde el laboratorio clínico, que es nuestra área, ¿qué pruebas sugieres para diferenciar una y para hacer otra? Perfecto. Es importante que sepamos acá, muchas veces como paciente no sabemos por qué el médico me está mandando a hacer una prueba, ¿verdad? Y todo tiene un porqué en la parte médica y de laboratorio. Básicamente, cuando un médico sospecha que un paciente tiene un proceso alérgico, puede mandarte a hacer lo que es una prueba de inmunoglobulina E total, es decir, quiere cuantificar o quiere saber la concentración de la inmunoglobulina E en tu cuerpo, en tu sangre, básicamente, ¿no? Cuando las inmunoglobulinas E están por encima del valor de referencia, ya el médico sabe que podemos estar sospechando de lo que es un cuadro alérgico, ¿ok? Obviamente, con esta prueba puede venir acompañada de lo que es un panel de alergias. Por lo menos acá en Perú tenemos los laboratorios, tenemos diferentes paneles. Hay paneles sencillos, básicos, que pueden ser de 33 a 35 alérgenos. Hay otros paneles que son un poco más amplios, que pueden cubrir hasta 269 alérgenos. Y además, algunos alergólogos específicamente pueden tener dentro de su consultorio o en clínicas especializadas en la parte de alergia, algunas pruebas que se utilizan específicamente en la piel, ¿ok? Ellos van a medir allí la reacción inmunológica que ocurre, es algo bastante controlado, que se hace bajo supervisión médica, y esto puede ayudar también como que es un poco el diagnóstico de alergia. Por su parte, la parte de lo que corresponde a las intolerancias, mayormente los médicos pueden mandar a hacer algún tipo de descarte de deficiencia de enzimas, ¿ok? Ya sea estudiando la parte metabólica, la deficiencia específicamente de una enzima o viéndose la parte genética, muchas veces determinar si tu cuerpo produce esa enzima, pero además también existen algunos parámetros de laboratorio, unas pruebas, por ejemplo te voy a mencionar una prueba bien conocida acá en Lima, que es el A200, el laboratorio donde yo trabajo lo realizamos. Es un panel que con solo tomar una muestra de sangre puede determinar si el paciente tiene en su cuerpo inmunoglobulinas de clase G para 200 alimentos específicamente. O sea, que lo que salga allí te puede determinar si estás en un proceso de intolerancia alimentaria. O sea, sí, básicamente, en resumen, si queremos saber a qué somos alérgicos, detectar la parte de las alergias, hacemos un panel de alergias. Sí. Y para el tema de la IG total. Y para la intolerancia, usamos ese A200 para saber los tipos. Exactamente. Sabes que justamente ahorita que tocamos ese tema de laboratorio, me recuerda un caso que nos pasó hace como 3 meses, 2 meses. Es justamente que una doctora nos mandó a hacer un panel de alergia y un hemograma completo a su esposo que estaba cursando con un cuadro de alergia. La inmunoglobulina E salió súper elevada, bastante alto, efectivamente, estaba una alergia, pero algo, digamos, también que llamó la atención es que
En el hemograma completo, si bien es cierto que no es específicamente para alergia, sí da un indicio. Y es que en el hemograma completo los glóbulos blancos se subdividen en varias líneas celulares y específicamente en los eosinófilos tienden a aparecer aumentados cuando hay un cuadro alérgico. Claro, también en ciertos casos de parasitosis, pero ahorita que estamos hablando de alergia, estos eosinófilos aparecen por encima de 4%, por encima de 3%, que es lo normal. Lo normal es que esté por debajo y aparecían elevados. Pero en ese caso específico de esa persona, los eosinófilos no estaban tan elevados como esperábamos. Entonces, correcto, o sea, eso es algo muy importante que es importante que las personas sepan, ¿ok? Claro, estamos hablando de las pruebas específicas, en este caso para los paneles de alergia. Sin embargo, ya un hemograma puede dar un indicio de que puede estar pasando un proceso alérgico en el paciente. Mencionaste una célula importante, una célula clave que se llama los eosinófilos. Ese es un tipo celular de la línea celular de nuestro sistema inmunitario, una célula específicamente del sistema inmunitario. Ya por encima de 4, igual a 4, por encima de 4%, nos pueden estar indicando que el paciente está en un proceso alérgico. Muchas veces no se ve tan elevado con algunos pacientes, pero eso pasa porque algunos pacientes pueden estar incluso automedicándose, ¿sí? Y eso es algo bastante delicado y eso puede incluso confundir al médico un poco en el diagnóstico. Bueno, en este caso eran pacientes que eran médicos y ellos sabían cómo contrarrestar un poco el efecto. Sin embargo, la inmunoglobulina E siempre dura mucho más en el tiempo y mientras va bajando la respuesta celular de los eosinófilos, de repente él pudo haber tenido un contagio alto, pero con los medicamentos pudo ir bajando, pero las inmunoglobulinas E determinaban que obviamente estaba en un proceso alérgico. Entonces, allí es importante tomar en cuenta ese tema de la automedicación y tener mucho cuidado para no, digamos, confundir al médico en la parte de los resultados del laboratorio. Sí, chicos, eso es muy importante. O sea, si bien es cierto, el laboratorio te da una respuesta prácticamente de alergia y de intolerancia, es solo una pieza del rompecabezas, porque el médico es justamente el especialista el que sabe todo el panorama, todo el cuadro clínico y puede estar determinado un diagnóstico u otro según gran parte del resultado y demás. Exacto. Por eso la entrevista que le hace. Ahora, bien es cierto, ¿a qué médico podríamos acudir en estos casos? Importante, José, eso es algo muy importante porque sabemos que muchas personas no saben, dicen, ¿a dónde voy? ¿No? En caso de que tengan uno de estos signos o síntomas clínicos que presentan durante un proceso alérgico o durante una intolerancia. Entonces, en el caso, siempre hay un especialista, digamos, general que es el inmunólogo, ¿no? Debido a que estamos hablando de que puede ser, las alergias de por sí son un proceso inmunológico y las intolerancias pueden cursar un proceso inmunológico. El inmunólogo te va a saber reconocer todo lo que es estos procesos que están pasando por tu cuerpo, obviamente asociados a unos resultados de laboratorio. Pero además existen médicos específicos, en este caso está el alergólogo, ¿okay? Que es un médico que se especializa en la parte de alergias. ¿Okay? Estos médicos te pueden mandar a hacer estas pruebas de laboratorio o pueden hacer ellos en su consultorio estas pruebas específicamente en la piel que van a ayudar a determinar lo que es el diagnóstico definitivo del proceso que está pasando el paciente. En el caso de las intolerancias, como le mencionábamos en un principio, como mayormente las intolerancias vienen dadas por temas alimenticios, ¿ok? Alimentos ya sea sólidos o alimentos líquidos, el médico principal que va a poder determinar esto es un gastroenterólogo. Recordamos que en muchas de las intolerancias los principales signos y síntomas clínicos vienen a nivel intestinal. Hay inflamación del colon, hay inflamación del tejido del estómago, los pacientes pueden causar con diarreas, eso en conjunto malestar general, dolor de cabeza. Entonces, es allí donde se debe acudir a un gastroenterólogo, que ellos saben específicamente cómo es el curso de esta enfermedad y pueden solicitar algunas pruebas específicamente al laboratorio para determinar si lo que está pasando es una intolerancia alimentaria. Ah, excelente. O sea, bueno, en resumen, podríamos decir que una persona que constantemente tiene secreción nasal, tiene moco transparente, casi agua, tiene erupciones en la piel, esos puntitos rojos, ese brote que sale, o resulta que comió algo y va frecuentemente al baño, tiene dolor estomacal, sí se le sugeriría que se hiciera alguna de estas pruebas. Sí, efectivamente, entre los signos y síntomas característicos de un proceso alérgico que no necesariamente tiene que tener o sufrir un shock anafiláctico, digamos, eso es
uno de los síntomas que puede presentar, que obviamente tiene que ser inmediatamente trasladado a un hospital o un centro clínico porque pone en riesgo su vida, ¿okay? Eso es importante saberlo, pero hay algunos síntomas y signos clínicos que pueden estar específicamente en el sistema respiratorio, como mencionabas el tema de la secreción nasal, incluso algún tipo de malestar en lo que es el sistema respiratorio alto, faringe, laringe, en la piel se puede desarrollar. Entonces, efectivamente, aquí es donde hay que acudir a este médico especialista. En el caso de las intolerancias, obviamente, los pacientes sufren de diarreas constantes, de dolor abdominal constante, cefaleas, dolores de cabeza constantemente, sobre todo cuando, digamos, después de consumir ciertos alimentos, ¿ok? Entonces, es allí donde estos malestares generales e intestinales son importantes determinarlos, detectarlos, qué es lo que está pasando y acudir automáticamente con un gastroenterólogo. Sobre todo en las intolerancias porque tienden a ser más crónicos, es decir, se mantienen en el tiempo. Así que bueno, chicos, ya saben, si necesitan algún médico, vamos a dejar acá abajo el link, el enlace, para que contactes con nuestro asistente. En el caso de que de igual manera necesites algún panel de alergia o un panel A200 de intolerancia, también te lo puedes realizar con nosotros acá en Diacte. Por favor, suscríbete a este canal si consideras que este tema ha sido valioso para ti. Si conoces algún familiar, amigo que sea alérgico o sea intolerante, sepa diferenciar tenga esas diferencias claras. Y Leo, ¿qué quieres comentarle a los chicos para cerrar? Bueno, es importante, queridos amigos que nos están viendo a través de esta plataforma, recuerden que el sector salud, digamos, en esta área en la cual nosotros nos desarrollamos, nunca nada es, digamos, individual, nada va solo, ¿no? Y es importante que ustedes, si presentan algunos de estos signos o síntomas, puedan acudir con su médico de confianza, ¿ok? Porque este es el que va a saber indicarles a dónde se van a dirigir, así qué pruebas son las que van a necesitar. Por supuesto, nosotros acá en el laboratorio vamos a estar muy complacidos en atenderles, de, digamos, formar parte de ese proceso en donde su salud busca estar en mejores condiciones, ¿ok? Y una vez con estos resultados que tiene, obviamente, volver con su médico, evite por completo lo que es el tema de automedicación, como mencionamos también en un principio. Este tema de automedicación puede poner en riesgo su vida, sobre todo si estamos hablando de procesos alérgicos o procesos de intolerancia. El médico es el que sabe específicamente qué es lo que se debe hacer una vez que el paciente tiene un diagnóstico de una de estas patologías. Entonces todo va engranado, todo va de la mano, son como un juego de Legos, esto que usamos cuando éramos niños, ¿ok? El médico necesita el laboratorio al mismo tiempo estos resultados necesitan de un médico para que sean interpretados y así ustedes puedan contar con una mejor condición de salud y una mejor condición de vida. Yo, por ejemplo, soy un paciente alérgico, he vivido esa experiencia en estas pruebas que comentamos. Me salió que soy alérgico al ácaro y por ejemplo eso el médico ya nos indica cómo es el estilo de vida. Un paciente alérgico y un paciente con intolerancia tiene que tener un estilo de vida diferente al resto de las personas. Entonces es importante que si tienes o presentas alguno de estos síntomas, acude con tu médico, ven a tu laboratorio de confianza, hacerte las pruebas. En el laboratorio de Diacte te esperamos con las puertas abiertas y así podemos contribuir a tu salud. Excelente. Bueno, chicos, de verdad que agradecidos. Por favor, no dejen de suscribirse y cualquier duda, vamos a dejar el enlace de WhatsApp por acá abajo, fijado en el primer comentario. Agradecido. Gracias, Leo. Gracias, José.